Bienvenidos al módulo 1, Modelo Educativo V, Fundamentos Curriculares y Didácticos. El objetivo de este video es reconocer los elementos y recursos para la implementación microcurricular del modelo educativo V. En el video anterior revisamos cómo se comprendía la implementación macrocurricular del modelo educativo, entendiéndose por esta la definición de perfiles de egresos por competencias, perfiles de ingreso, planes de estudios, malla curricular y reglamentos. Asimismo, revisamos uno de los recursos más importantes de esta implementación, denominado mapa de progreso, en el cual se definen 3 niveles de dominio por cada competencia específica y genérica, y finalmente se definen los indicadores de logro de estos niveles, denominados resultados de aprendizaje y desempeños claves. También mencionamos que la fase microcurricular se inicia con la tributación de las asignaturas del plan de estudio a los resultados de aprendizaje y desempeños claves. Y tomando en cuenta este último paso del mapa de progreso, es que a continuación abordaremos el programa de asignatura y planificación didáctica bajo los lineamientos pedagógicos del modelo educativo V. Primero que todo, es importante recordar que todas las carreras de la UV se encuentran actualmente innovadas curricularmente, es decir, tienen definidos sus perfiles de egreso por competencias, perfil de ingreso y planes de estudios. No obstante, en cuanto al mapa de progreso, algunas carreras aún se encuentran en proceso de definición o bien algunas ya se encuentran en proceso de reajustes debido a los resultados del seguimiento realizado a su cumplimiento. ¿Qué implica esto para la fase macrocurricular? Para elaborar los programas de asignaturas, el insumo clave es el mapa de progreso, ya que de este se extraen las competencias, los resultados de aprendizaje y desempeños claves a los cuales tributa una determinada asignatura. Si la carrera no cuenta con este mapa de progreso finalizado, la tarea de elaboración de los programas se hace más complicada. Sin embargo, no es motivo para paralizar la planificación de una asignatura. En este contexto, esta figura da cuenta del camino a seguir en el caso que un docente deba elaborar su programa de asignatura bajo los lineamientos del modelo educativo, pero no cuenta con el mapa de progreso de la carrera. En este caso, se le sugiere revisar los aprendizajes que están declarados en el programa de asignatura vigente y los reformule como resultados de aprendizaje y desempeños claves. Esto significa considerar en la redacción un verbo presente ligado al desempeño, luego un objeto y finalmente una condición de ese desempeño. Reformulados los aprendizajes, se sugiere que los comparta con su comité curricular permanente, los cuales en cada carrera tienen a su cargo las tareas de innovación curricular, a modo de que éste considere la reformulación a la hora de trabajar en el mapa de progreso y evitar así que paralelamente se estén definiendo otros aprendizajes que no han sido considerados por él o la docente. Finalmente, luego de este paso, el profesor puede continuar elaborando su programa de asignatura para así poder avanzar al último nivel de implementación del modelo educativo, la planificación didáctica. Tomando en consideración lo anteriormente dicho, vamos a revisar el formato que la universidad ha definido para la elaboración de los programas de asignatura, el cual recoge los elementos de implementación del modelo educativo que hemos ido revisando en este módulo. La primera parte del formato nos indica una identificación de la asignatura. Lo más relevante a considerar dice relación con el número de créditos definidos para esta, los cuales deben ser considerados a la hora de definir los contenidos a revisar y las metodologías asociadas a estos. Es importante mencionar que en un escenario ideal,
los créditos deben ser coherentes con la cantidad de resultados de aprendizaje y desempeños claves de los cuales se debe hacer responsable una asignatura. Por ende, si mi asignatura tiene 2 créditos, no estaría correcto que se haga responsable de 7 resultados de aprendizaje. En otras palabras, la cantidad de créditos asignados a una asignatura depende de los resultados de aprendizaje y desempeños claves de los cuales tiene que hacerse cargo. En cuanto a la descripción de la asignatura, es importante que ésta sea breve. No debemos olvidar que el programa de asignatura es nuestro contrato con los y las estudiantes. Por ende, es un recurso para ellos y no el método de planificación del docente. Para esto último está la planificación didáctica. Por lo tanto, esta debe indicar el tipo de modalidad, el nivel al cual está respondiendo la asignatura y el tipo de metodología que se utilizará, detallando a grandes rasgos qué es lo que se espera que logren al finalizar la asignatura. Información que se extrae de los resultados de aprendizaje y desempeños claves a los cuales está asociada la asignatura en el mapa de progreso. Por ejemplo, la asignatura XX se imparte en el semestre XX del plan de estudio de la carrera XX. Es de modalidad presencial, de carácter teórico-práctico, donde el estudiante tendrá que y luego la asignatura responde a un ciclo de formación inicial, primer nivel de dominio, contribuyendo al logro de las competencias y al finalizar el alumno podrá, etcétera, etcétera. En cuanto a este ítem, el docente debe extraer esta información del mapa de progreso y en el caso que no cuente con este, debe consultar a su comité curricular permanente, ya que este ítem le indica al estudiante el por qué está cursando esta asignatura, cuál es su sentido y relevancia en el perfil de egreso. Asimismo, la información de este ítem también se extrae del mapa de progreso y en el caso de no contar con este, el docente debe reformular los aprendizajes con los que ya se cuenta y transformarlos en resultados de aprendizaje y desempeños claves para luego presentárselos al comité curricular permanente para que éste los considere en la definición del mapa de progreso. Por su parte, el ítem de contenidos es de responsabilidad exclusiva del docente. Ahora bien, eso no implica que el comité curricular permanente pueda indicar aquellos contenidos que debiesen ser abordados. La diferencia que tiene este ítem con los programas que se elaboraban anteriormente es que estos no se declaran privilegiando la cronología de cómo se va a pasar el contenido. Es decir, no se indica como unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Más bien, se declaran indicando cuáles contenidos aportarán al logro del resultado de aprendizaje o desempeño clave. Y preguntárselo así hace que se elimine la cronología, puesto que los resultados de aprendizaje y desempeños clave no se logran de manera cronológica, sino transversal, es decir, durante todo el semestre. Por lo que no sería extraño que al abordar la unidad 1 y la unidad 4 estemos respondiendo al logro del resultado de aprendizaje 1. Y luego, al abordar otra parte de la unidad 1, unidad 2 y unidad 4 nuevamente, se esté aportando al logro del resultado de aprendizaje 2. En otras palabras, el objetivo de este ítem
es comunicarle al estudiante cómo él o ella va a ir logrando los resultados de aprendizaje y desempeños claves, de manera que pueda situar su aprendizaje en los contenidos que se revisarán en el curso. Ahora bien, si además se desea presentarle una cronología de la clase y los temas que se verán en cada una de ellas, se puede anexar al final del programa alguna matriz que muestre dicha planificación. En cuanto al ítem de metodología, este también es de exclusiva responsabilidad del docente. Teniendo claridad de los aprendizajes esperados a lograr, se deben definir y comunicar al estudiante las metodologías generales que se utilizarán en la asignatura, cuidando que éstas tengan coherencia con los desempeños y aprendizajes que se esperan lograr. En el fondo, si dentro de mis resultados de aprendizaje y desempeños claves se consideran habilidades como el diseño, el análisis y la aplicación, considerar solo la clase expositiva como metodología no es coherente. Para definir las metodologías y estrategias a utilizar en una asignatura, es importante tener siempre en cuenta los 4 principios de cualquier acción didáctica. Estos principios refieren a la adecuación a la finalidad, es decir, cuáles son los aprendizajes que espero que desarrollen mis estudiantes. La adecuación al contexto, es decir, a partir de qué condiciones y en qué contextos debo desarrollar estos aprendizajes. La adecuación al contenido, es decir, qué recursos, contenidos y estrategias pueden ser más eficientes para el desarrollo de esos aprendizajes. Y finalmente, la adecuación al estudiante, es decir, cómo son los y las estudiantes que van a cursar mi asignatura. En relación al ítem de evaluación, lo importante es nunca olvidar qué resultados de aprendizaje y desempeños claves tengo que evaluar, a modo que al igual que la metodología, las actividades de evaluación que se definan también sean coherentes con estos. Por ejemplo, si dentro de mis desempeños esperados está el trabajo en equipo, el diseño, la comunicación oral, considerar solo pruebas escritas no permitirá verificar correctamente el logro de los aprendizajes esperados. Finalmente, en cuanto a los recursos para el aprendizaje, es importante revisar las exigencias mínimas que tiene la universidad respecto a la bibliografía mínima y complementaria. Entre estas podemos mencionar las exigencias de actualización, cantidad y número de ejemplares. Por ejemplo, para la bibliografía obligatoria se indica que ésta debe estar actualizada con una antigüedad de edición inferior a 4 años, salvo que la asignatura amerite el uso de ediciones retrospectivas. Por otra parte, se debe explicitar un mínimo de 2 y un máximo de 3 referencias. Y finalmente, se debe considerar un ejemplar de cada título por cada 10 estudiantes. Finalizada ya la elaboración del programa de asignatura, podemos dar inicio al último nivel de implementación del modelo educativo denominado planificación didáctica. Es importante indicar que la universidad no obliga ningún formato para dicha planificación, más bien solo indica criterios que ésta debe cumplir en relación a los lineamientos pedagógicos. Estos criterios son: planificar la acción docente desde los aprendizajes y desempeños esperados para la asignatura, es decir, no desde los contenidos. Utilizar los resultados de aprendizaje y desempeños claves consignados para la asignatura en el mapa de progreso del plan de estudio. Planificar
tanto las horas de docencia directa como las de trabajo autónomo. Considerar el creditaje de la asignatura en el marco de la planificación. Y finalmente, planificar la acción docente a partir de actividades que promueven el aprendizaje activo. Desde el año 2016, algunas carreras y también docentes han iniciado esta última etapa de implementación microcurricular. A la fecha, se cuenta con 158 planificaciones didácticas, las cuales no tienen el mismo formato, pero sí cumplen con los criterios antes mencionados. A continuación, presentaré algunos de estos formatos que se han ido elaborando a modo de ejemplo. Este formato responde a un modelo de planificación por sesiones, es decir, cronológico, el cual declara las actividades de aprendizaje y actividades de evaluación que se utilizarán en concreto en cada sesión para el logro de los resultados de aprendizaje y desempeños claves esperados. En cuanto al sistema de créditos transferibles, solo se señala el número de horas directas e indirectas por clase. Este segundo formato planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje por resultado de aprendizaje o desempeño clave, es decir, más que presentar cronológicamente cómo se desarrollarán las clases, se indican todas las actividades de aprendizaje y de evaluación que se utilizarán para lograr un aprendizaje o desempeño. Finalmente, solo se indica la cantidad de sesiones en las que ese resultado o desempeño clave se necesita abordar para su logro. Este tercer y último formato a mostrar es similar al primero en cuanto a una planificación por sesiones, es decir, cronológico. La diferencia es que no solo invita a planificar las actividades presenciales, sino que también las actividades que los estudiantes deberán realizar en su trabajo autónomo, es decir, fuera del horario de clase. De esta manera, se puede resguardar que efectivamente los estudiantes utilicen de manera efectiva las horas indirectas que están designadas en el programa de asignatura. Para terminar, es importante aclarar que este nivel de implementación microcurricular, la planificación didáctica, será abordado en profundidad en el módulo 2 de este diplomado.